Hola a todos. El día de hoy implementaremos y analizaremos detalladamente 3 programas en lenguaje C que nos permitirán realizar la descomposición de un número en sus factores primos. Si quieres aprender a realizar este tipo de problemas, quédate hasta el final del video en donde te mostraremos un artificio de programación que podrás usar en otros problemas. La factorización es el proceso de representar una expresión algebraica, como por ejemplo un número, en forma de producto, los cuales son llamados factores. Todo número natural se puede expresar como el producto de sus factores. Por ejemplo, el número 48 se puede expresar como el producto de 2 por 24, 3 por 16, 4 por 12, 6 por 8 e inclusive 1 por 48. Cada uno de los factores se puede descomponer en otros factores. Por ejemplo, en el caso del producto 6 por 8, el 6 se puede descomponer en 2 por 3 y el 8 en 2 por 4. El 4 incluso se puede descomponer en 2 por 2. En este punto, ya ningún factor se puede seguir descomponiendo, debido a que son números primos. De esta manera, el número 48 se puede descomponer en 2 a la 4 por 3, siendo 2 y 3 sus factores primos. Desde el punto de vista de las matemáticas, se sabe que todo número natural se puede descomponer en sus factores primos, pero ¿cómo podemos descomponer un número natural en sus factores primos usando como lenguaje de programación C? Usaremos el pensamiento computacional para resolver este problema. Bienvenidos a Iterando Más, un canal en donde analizamos la solución a problemas de programación con un enfoque en el pensamiento computacional. Si te interesa este tipo de problemas, déjanos un like, suscríbete al canal e indícanos en los comentarios qué problema te gustaría que resolviéramos en el futuro. El día de hoy, analizaremos el problema de la descomposición de un número natural en sus factores primos y presentaremos 3 alternativas de solución. La primera estará basada en divisiones sucesivas. La segunda usará la verificación de números primos. Y en la tercera solución mostraremos además la cantidad de divisores. En la primera alternativa de solución que analizaremos, usaremos divisiones sucesivas para encontrar a los factores primos. Usaremos, además, el paradigma de programación modular, lo que nos permitirá disminuir la complejidad del algoritmo y simplificar nuestro diseño. La función main se encargará de realizar la lectura de datos, la validación de estos y la invocación a la función que descompone los factores. Lo primero que hacemos en la función main es presentar un mensaje al usuario indicándole que ingrese un número natural mayor que 1. Esto lo hacemos con la función print. Luego procedemos con la lectura de dicho número natural, usando para este fin la función scanf. Luego de la lectura de datos, realizamos la validación. Invocaremos a la función descomponer factores solamente cuando se haya leído un número mayor que 1. Esta función se encargará de hacer la descomposición e impresión de los factores primos. Analizaremos ahora la función descomponer factores. Esta función se encargará de realizar las divisiones sucesivas del número n pasado como parámetro. Pero, ¿cómo implementamos las divisiones sucesivas en nuestro programa? Cuando dividimos un número de forma sucesiva entre sus factores, al final se obtiene como cociente el número 1. Usaremos este hecho para implementar las divisiones sucesivas, usando para ello una estructura iterativa con salida controlada. La estructura iterativa con salida controlada se implementa en C mediante la instrucción do while. Usamos una estructura iterativa, pues las divisiones se realizarán de forma repetitiva mientras el número que se esté analizando sea mayor que 1. Justamente, esta será la condición de la iteración. Analicemos al detalle estas divisiones. Veamos, por ejemplo, el número 60. Lo dividiremos inicialmente entre el primer factor primo posible, el número 2. Para que nuestro algoritmo haga lo mismo,
necesitamos saber entre qué factor se debe dividir el número. Usaremos para ello la variable factor primo y la inicializamos con el número 2. ¿Cómo sabemos que el valor que se almacena en la variable factor primo es en realidad un factor primo del número? Para que esto se cumpla, el resto de la división del número n y la variable factor primo debe retornar el valor de 0. Usaremos una estructura algorítmica selectiva doble para que cuando se encuentre un factor primo se realice la impresión y en caso contrario se actualice esta variable para seguir dividiendo entre otros posibles factores. Usamos el operador porcentaje que permite obtener el resto de la división entera entre dos números. Veamos ahora el ejemplo del número 35. Empezamos a dividir entre 2. El resto que se obtiene es 1, por lo que 2 no es un factor primo de 35. Luego dividimos entre 3. El resto que se obtiene es 2, por lo que 3 no es un factor primo de 35. Dividimos ahora entre 4. El resto que se obtiene es 3, por lo que 4 no es un factor primo del 35. Dividimos ahora entre 5. El resto que se obtiene es 0, por lo que 5 sí es un factor primo de 35. Como podemos ver en este ejemplo, el divisor se ha ido incrementando en 1 hasta encontrar un posible factor del número. Por este motivo, la variable factor primo se debe incrementar en 1 hasta encontrar el próximo factor primo. Analizaremos ahora la impresión de los factores primos. La primera línea de código se encargará de imprimir el número n seguido del carácter igual. Si analizamos la impresión de los factores primos del número 60, vemos que la primera impresión inicia con 2, luego con por 2, luego con por 3 y finalmente con por 5. El único factor que no viene precedido del carácter de multiplicación es el primero. Es por este motivo que el algoritmo debe saber si el factor que se imprimirá será el primero o no. Para esto usamos la variable primer factor, la cual la inicializamos con el valor de 1. Esta variable la usaremos siempre que encontremos un factor primo del número. En caso sea el primer factor, imprimiremos únicamente el número y luego actualizamos la variable primer factor con el valor de 0. De esta manera, el algoritmo sabrá que ya se imprimió el primer factor. En caso no nos encontremos imprimiendo el primer factor, procederemos a imprimir el factor primo, pero le anteponemos el carácter X. Finalmente, actualizamos el valor de n. Para encontrar los siguientes factores primos, usamos el cociente entero de la división entre el número n y el factor primo encontrado. Es importante hacer esta actualización para no entrar en un ciclo iterativo infinito. ¿Qué te pareció el análisis de esta solución? Déjanos tu respuesta en el comentario. Dale like a este video y suscríbete para que no te pierdas nuestras publicaciones. Veremos ahora la segunda alternativa de solución. En esencia, es muy similar a la anterior, pero en lugar de incrementar en 1 la variable factor primo, la actualizamos con el siguiente número primo, pues es así en realidad como se realiza la descomposición en factores primos. Usaremos para ello la función siguiente primo. Pero, ¿cómo se puede obtener el siguiente número primo dado un número primo cualquiera? Dado que no existe una fórmula para generar números primos, la única manera de obtener el siguiente primo es ir generando números consecutivos y verificar si son primos o no. Usaremos para ello una estructura iterativa con salida controlada. En cada ciclo, incrementamos en 1 el número pasado como parámetro y terminamos de iterar cuando el número n actualizado sea un número primo. Por ejemplo, si se invoca a la función con el número 19, lo que se hace es incrementar en 1 a dicho número. Como 20 no es un número primo, continuamos haciendo el incremento. Ahora n contiene el valor de 21, pero como 21 no es un número primo, continuamos haciendo el incremento. Ahora n contiene el valor de 22, pero como 22 no es un número primo,
continuamos haciendo el incremento. Ahora n contiene el valor de 23 y como 23 sí es un número primo, llegamos a nuestra meta y se termina la iteración. Para verificar si un número es primo, usaremos la función esprimo. Esta función se ha implementado usando la estrategia denominada búsqueda de divisores. Si te interesa analizar con más detalle esta función, te invitamos a que visites luego nuestro video Verificación de números primos en C, en donde analizamos dos estrategias diferentes para verificar si un número es primo o compuesto. ¿Qué te pareció esta solución? ¿Cómo la podrías optimizar para que sea más eficiente que la primera solución? Déjanos tu respuesta en el comentario, dale like a este video y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Finalmente, analizaremos la tercera solución. Esta solución se basa en el conteo de factores. Hasta el momento, hemos realizado la descomposición de factores primos y hemos impreso dicha descomposición como el producto de cada factor sin importar si se repite o no. Así, por ejemplo, el número 60 lo podemos escribir como 2 por 2 por 3 por 5, pero el mismo se podría escribir como 2 elevado al cuadrado por 3 por 5. En este caso, el número 2 se multiplica dos veces. Lo escribimos como 2 elevado al cuadrado. Esta forma de escribir es la más común en el mundo de las matemáticas. La función a implementar es muy similar a las versiones anteriores. Se basa en la división sucesiva de factores hasta que el cociente de la división sea igual a 1. Pero en esta versión, en lugar de imprimir, cada vez que encontramos un factor, procederemos a contarlo. Para este fin, incluimos la variable cantFactores, que indicará cuántos factores iguales existen. Al inicio, esta variable la inicializamos con el valor de 0. Cada vez que encontramos un factor primo, no lo imprimimos como en las versiones anteriores, sino que incrementamos el contador en 1. Pero si nos dedicamos a contar, entonces, ¿cuándo realizamos la impresión? Pues antes de actualizar el próximo factor primo, nos dedicamos a realizar la impresión. Note que también debemos hacer la impresión luego del ciclo iterativo para poder imprimir el último factor del número. Esto debido a que contamos e imprimimos en momentos diferentes. Analizaremos ahora la función que hemos implementado para imprimir los factores. La hemos denominado escribeFactor. Esta función recibe como parámetros primer factor, que indica si el factor que se desea imprimir es el primero o no. Este parámetro se ha definido como un puntero, dado que una vez que imprimamos el primer factor, lo tenemos que actualizar con el valor de 0. Luego, en el parámetro factor primo, se encontrará el factor que se desea escribir. El tercer parámetro, cantFactores, indica la cantidad de factores que se han contado en el proceso de divisiones sucesivas. Este parámetro se ha definido como un puntero, dado que una vez que imprimamos el factor correspondiente, se actualizará con el valor de 0. Por ejemplo, si primer factor fuera 1, factor primo fuera 2 y cantFactores fuera 3, se imprimiría 2 elevado al cubo. Si primer factor fuera 0, se imprimiría x 2 elevado al cubo. En este caso, se ha añadido el símbolo de multiplicación, dado que ya se ha impreso el primer factor anteriormente. Si cantFactores fuera 1, se imprimiría x2. En este caso, no se imprime el exponente. Lo primero que se hace es la validación. Solamente se imprimirá si cantFactores es mayor que 0. En caso contrario, simplemente no se hace nada. Luego, analizamos el caso del primer factor. Si nos encontramos imprimiendo el primer factor, simplemente actualizamos el parámetro primer factor
con el valor de 0. En caso contrario, procedemos a imprimir el carácter de multiplicación. Después analizamos la impresión del factor. Si la cantidad de factores es igual a 1, imprimimos el factor sin exponente. En caso contrario, se imprime el factor con su correspondiente exponente. Finalmente, actualizamos la cantidad de factores con el valor de 0, pues como ya lo hemos impreso, lo inicializamos para que pueda ser usado con el siguiente ciclo iterativo. ¿Qué opinas de esta solución? Coméntanos qué otras soluciones te gustaría que analicemos. Dale like a este video y suscríbete a este canal. En este canal encontrarás además videos en donde analizamos ejercicios resueltos en diferentes lenguajes de programación.